Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. A esta hora, hablemos de sistemas de gestión en SIG Radio. Dirige y conduce Jaime Alberto Ramos Paredes. Cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de www.sigradio.co. En el día de hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés para las personas que trabajan en sistemas de gestión. Vamos a hablar en especial de qué es un riesgo eléctrico. Para ello, en el día de hoy nos acompaña una persona conocedora de este tema y, por supuesto, una persona que le gusta investigar sobre el riesgo eléctrico. Se trata del señor Juan Carlos Ramos Paredes. Juan Carlos Ramos es un ingeniero electricista, especialista en seguridad y prevención de riesgos profesionales, varios años dedicado al trabajar el tema de riesgo eléctrico y actualmente es el gerente de una compañía de consultoría de sistemas de gestión y de riesgo eléctrico llamada Acro Soluciones SAS. Ingeniero Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de SIG Radio. No, Jaime, el que está agradecido soy yo. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá en este programa que sé que tiene mucha sintonía, y un saludo para los oyentes que están conectados en este momento. Síguenos en Facebook, en nuestro fanpage, en el grupo SIG Radio. Síguenos en Twitter, @SIG Radio. Queremos invitar a partir de este momento a todos los oyentes para que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter en @SIG Radio y en Facebook, por supuesto, SIG Radio. Bueno, ingeniero Juan Carlos, entonces empezando a hablar de riesgo eléctrico, nosotros hemos tenido experiencias en nuestras vidas. La electricidad, por supuesto, es tan común en nuestras vidas que es fácil olvidar que existen unos peligros asociados con ella. La falta de respeto de nosotros hacia esos peligros traen como resultado un número elevado de muertes por electrocución en el trabajo y en el hogar. Por eso hemos querido que en el día de hoy pues le contemos a los oyentes qué es un riesgo eléctrico. Jaime, usted tiene toda la razón. Hoy en día encontramos el uso de la electricidad en todos los lugares y prácticamente en todas las circunstancias, en la casa, encontramos en la oficina, en las empresas, en toda actividad que nosotros realicemos, no necesariamente de trabajos con instalaciones eléctricas, estamos expuestos a riesgo eléctrico, y por eso es importante tener claro qué es el riesgo eléctrico para nuestro día a día, saber cuándo estamos expuestos a riesgo eléctrico. Entonces, la pregunta que usted me hacía, ¿qué es el riesgo eléctrico? Pues es aquel riesgo que es susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas, partes de la instalación eléctrica y cualquier equipo que esté energizado a nuestro alrededor. En esas circunstancias estamos expuestos a riesgo eléctrico. Ahora, estamos siempre con la idea de que el riesgo eléctrico involucra un paso de corriente por el cuerpo, lo que acostumbramos a llamar la electrocución. Y sí, es cierto, el riesgo eléctrico involucra el paso de corriente por el cuerpo, pero no es lo único que puede pasar en riesgo eléctrico. También pueden existir circunstancias, accidentes donde, aunque no pase corriente por el cuerpo eléctrico, puede generar un arco eléctrico. Ahora tenemos que explicar a los oyentes qué significa un arco eléctrico. Es como ese fogonazo, esa luz que se ve cuando hay un cortocircuito. No necesariamente pasa corriente por el cuerpo, pero ese arco eléctrico sí genera quemaduras en el cuerpo.
y lesiones graves, quemaduras de segundo y tercer grado. Y lo otro que además de la paso de corriente por el cuerpo, el arco eléctrico, lo que puede suceder también es la explosión. Una explosión lo puede a uno mandar muy lejos del lugar de la instalación y sufrir lesiones por los golpes, por las caídas. Entonces, no necesariamente el que pase corriente por el cuerpo es lo único que involucra riesgo eléctrico. También puede estar el arco eléctrico y la explosión. Bueno, ingeniero Juan Carlos, digamos que recordando un poco la historia en Colombia, pues digamos que no es mucho la anterioridad en la historia de que se empiece a hablar de riesgo eléctrico. ¿Por qué se empieza en Colombia a hablar de riesgo eléctrico? Muy buena pregunta, Jaime, porque debido a tanto accidente que se viene presentando en la parte de instalaciones eléctricas, muchas de esos accidentes son por obviar las medidas de seguridad, por no conocer del riesgo eléctrico. Muchas son por condiciones inseguras que se dan en las instalaciones, pero otras por actos inseguros de las personas que trabajan en las instalaciones. Entonces, antiguamente no existía nada al respecto para controlar el riesgo eléctrico. Hoy en día, debido a esa cantidad de accidentes que se venían presentando, empezaron a establecer la importancia del riesgo eléctrico. Obviamente el número de accidentes eléctricos no es tan numeroso estadísticamente como otros tipos de accidentes, como decir trabajos en alturas, como decir el vial, como decir el tipo mecánico, pero lo que hace significativo el riesgo eléctrico es las consecuencias de un accidente eléctrico, que son significativos comparados con los otros tipos de accidentes. Con respecto al tema de dónde se puede aplicar el riesgo eléctrico, o mejor, ¿a quiénes les puede aplicar el riesgo eléctrico? Yo creo que caben las dos preguntas, Jaime. ¿En dónde y a quiénes? Básicamente, ¿en dónde? En todo tipo de instalación eléctrica. Comencemos desde la más sencilla, que es en nuestro hogar, en nuestra casa. Allá tenemos una instalación eléctrica básica. Involucra también cierto riesgo eléctrico en nuestra casa. El hecho de conectar, desconectar un equipo nos expone a riesgo eléctrico. Entonces, si no lo hacemos de la manera adecuada, vamos a poder sufrir una descarga eléctrica, por ejemplo, o si hacemos conexiones indebidas por la falta de conocimiento, podemos generar accidentes o podemos generar incendios en nuestra propia casa. De ahí en adelante, también en las oficinas tenemos instalaciones eléctricas, entonces ahí también aplica el control del riesgo eléctrico. Obviamente en las empresas, en la industria que producen, tienen instalaciones ya no básicas, sino instalaciones más complejas. Obviamente el riesgo eléctrico ahí es más evidente y requiere un control más estricto que en las instalaciones básicas. Agradeciéndole a los oyentes que ya empiezan a escribir y por supuesto a contactarnos, nos escribe un oyente donde nos dice que usted acaba de decir que tanto en la casa como en las oficinas o en las empresas, digamos que el no tener conexiones adecuadas puede ocasionar accidente de riesgo eléctrico. Él me pregunta a través del Twitter, @SIGRadio, ¿cuáles pueden ser entonces esas conexiones adecuadas, por supuesto, para prevenir el tema de un accidente a través de riesgo eléctrico? Pues digamos que las condiciones adecuadas ya depende del tipo de instalación, pero vamos a poner ejemplos prácticos y ejemplos básicos como en una casa. Conectamos una clavija a una toma. En muchas ocasiones, con el transcurrir del tiempo o la mala instalación que se tiene en la casa, encontramos las tomas flojas o sueltas, y para poder hacer la conexión de la clavija del cable a la toma que está en la pared, nos toca coger la toma con la mano y ahí es donde nos podemos exponer a tener un contacto directo con la electricidad. Si ustedes han dado cuenta, hoy en día la mayoría de los equipos trae una patica redonda en las clavijas. Esa patica redonda es para protección de las personas de algo que nosotros llamamos el contacto indirecto. Cuando falla el equipo, cuando falla la instalación, entonces muchas personas van a conectar y no encuentran cómo conectar esa clavija de 3 paticas porque es una toma de 2 paticas, entonces lo que hacen es cortar esa pata redonda o con un adaptador de 3-2 hacen la conexión y ahí estamos ya haciendo una conexión insegura que puede provocar una descarga por un contacto indirecto, no un contacto directo. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001,
el Decreto 1072 del 2015 y la Guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIC Radio. Síguenos en Twitter, @SIC Radio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Bueno, retornamos nuevamente a nuestro programa Hablando de Sistemas de Gestión. Hoy en especial el tema de qué es riesgo eléctrico. Bueno, ingeniero Juan Carlos, antes del break comercial usted nos contaba sobre dos cosas que nos decía el contacto directo y contacto indirecto. ¿Nos puede, por favor, ampliar un poco más el concepto de qué es contacto directo y contacto indirecto? Muy buena pregunta, Jaime. El contacto directo es el contacto que hacemos con elementos conductores que normalmente permanecen energizados. Por ejemplo, cuando quitamos la tapa de un tablero eléctrico, pues lo normal es que adentro todos los conductores estén energizados. Y si llegamos a hacer un contacto accidental, con culpa, sin culpa, con alguno de esos elementos, eso se llama un contacto directo. Puede ser directamente con la mano, puede ser por medio de un destornillador, de un alicate, cualquier otra herramienta. El hecho de hacer contacto con el elemento que normalmente está energizado se llama contacto directo. Otro ejemplo es cuando en una toma, el que le explicaba yo ahora, podemos tener un contacto directo porque tocamos los conductores de la toma suelta que están colgando ahí o un interruptor de la pared para prender un bombillo. Eso se llama contacto directo. Entonces, ¿quiénes están expuestos a contacto directo? Obviamente todos los que manejamos instalaciones eléctricas, aún en la casa, pero los que más están expuestos son los que realizan trabajos en instalaciones eléctricas. Por otro lado, el contacto indirecto es el contacto también con elementos conductores, pero que normalmente no están energizados. Simplemente se energizan por una falla del equipo o de la instalación. Le pongo ejemplos sencillos. Un electrodoméstico en la casa, una nevera, una lavadora, sus carcasas son metálicas, son conductoras, pero no es normal que estén energizadas. En funcionamiento normal, en condiciones normales de ese electrodoméstico, no están energizadas. Nosotros tocamos la carcasa y no nos pasa corriente. Pero ¿se pueden energizar? Sí. Una falla del equipo, del electrodoméstico, que se peló un cable por dentro y tocó la carcasa del electrodoméstico, lavadora, nevera. En ese momento se energiza la carcasa del electrodoméstico y no nos damos cuenta, porque el electrodoméstico o el equipo no se pone un color diferente, no empieza a sonar diferente, simplemente está energizado y visualmente o con los sentidos no lo podemos detectar. Y en cualquier momento que vamos y hacemos un contacto en ese momento que está energizada la carcasa, eso es lo que llamamos un contacto indirecto. Ahora, ¿nos va a pasar corriente por el cuerpo? ¿Qué tanta corriente? Pues depende de las condiciones en que hagamos el contacto, si estamos descalzos, si estamos en un lugar húmedo, si tenemos calzado, qué tipo de calzado, pues va a ofrecer un poco de resistencia para que pase más o menos corriente, que puede simplemente asustar a la persona al sentir la corriente o causarle lesiones graves como quemaduras o afectar algunos órganos del cuerpo. Espero que haya
ha habido claridad en este punto de esos dos contactos. Ok, Juan Carlos, el tema también usted decía el medio conductor. Uy, ¿eso qué es? O sea, ¿el medio conductor es el cable suelto o el medio conductor es la misma nevera, de acuerdo al ejemplo que usted ponía? ¿Cuál es el medio conductor? Pues en el colegio nos enseñaron que todos los materiales que existen están compuestos de electrones, de protones y de neutrones. Hay materiales a los que es fácil hacerles mover los electrones. Esos materiales se les llama materiales conductores. Entonces, existen materiales conductores y existen materiales no conductores, que es lo que conocemos como materiales aislantes o aisladores. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los elementos conductores que encontramos en el día a día. Todo lo metálico es un elemento conductor, por ejemplo. El agua también es un elemento conductor. Entonces, tenemos que conocer que en nuestro cuerpo, muchas veces nuestra vestimenta, podemos llevar y ser conductor y por medio de eso hacer contacto con alguna instalación energizada. El cuerpo humano es un elemento conductor, el cuerpo está lleno de líquidos y es un elemento conductor también. Por eso el paso de la electricidad por el cuerpo es muy fácil que se dé y puede causar lesiones muy, muy graves. Ok, ingeniero Juan Carlos, digamos que de pronto se preguntaría, oiga, ¿por qué a mí, en mi casa, por supuesto, estando descalzo, pues digamos que cuando voy a abrir la nevera, muchas veces nos pasa corriente? ¿Eso tiene de pronto alguna implicación o...? Sí, eso es lo que estamos hablando del contacto indirecto. Los electrodomésticos pueden sufrir daños con el uso a través del tiempo, se pueden sufrir daños, se puede pelar un cable por dentro de los que está energizando el electrodoméstico, se puede soltar un cable, dañar un aislamiento del conductor y hacer contacto con la carcasa, y eso es lo que energiza la carcasa. Entonces, en esas condiciones, cualquier persona que vaya y haga contacto con la carcasa del equipo es muy susceptible de que le pase corriente dependiendo de las condiciones que esté. Obviamente, si estamos descalzo, vamos a ofrecer menos resistencia al paso de la corriente y vamos a sentirla más a que cuando estamos con calzado. La normatividad considera algunas instalaciones más riesgosas que otras. El ejemplo en la casa son las cocinas y los baños, que son consideradas zonas húmedas y de mayor probabilidad de sufrir un accidente eléctrico por esas condiciones, porque generalmente a esos lugares podemos entrar descalzo, lugares pueden estar húmedos o mojados y es más susceptible de que suceda una descarga eléctrica si las condiciones de la instalación no son adecuadas o se hacen condiciones inseguras en ese tipo de instalaciones. Una de las principales protecciones que tenemos para esos sitios o para esos usos son los que comúnmente conocemos como las puestas a tierra, que casi nunca le prestamos atención a eso y es bien importante. Síguenos en Twitter, @SICRadio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Seguimos en nuestro programa hablando de sistemas de gestión. Hoy, por supuesto, hablando de riesgo eléctrico con nuestro invitado, el ingeniero Juan Carlos Ramos. Bueno, ingeniero, hemos hablado hasta el momento, por supuesto, hemos aclarado cuál es el concepto de gestión de riesgo eléctrico. Hemos hablado también de dónde nos puede aplicar el riesgo eléctrico. Usted también nos contaba sobre el tema del alcance que puede tener el riesgo eléctrico. Antes usted hablaba sobre el tema de puesta a tierra, ¿sí?
¿Puesta a tierra qué? ¿Eso es como sembrar un árbol o eso qué es en el tema de riesgo eléctrico? Muy buena pregunta, Jaime. La puesta a tierra es uno de los controles que existe en seguridad eléctrica. Es lo que yo acostumbro llamar, es la mamá de las protecciones en instalaciones eléctricas. Y yo siempre comparo la puesta a tierra con un cinturón de seguridad de un carro. Nosotros para manejar el carro, hacer la actividad de maniobrar y manejar el carro, no necesitamos ponernos el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad no lo ponemos es por medida de protección en el evento de un accidente. Estamos más protegidos con el cinturón que sin el cinturón. Lo mismo sucede con la puesta a tierra en una instalación eléctrica. Por eso es que muchas personas dicen, pero yo le corto la patica redonda a la clavija y la conecto y mira, el equipo me prende, el equipo me funciona así. Porque es que la puesta a tierra, vuelvo y digo, no es necesario, no se necesita para que un equipo funcione. La puesta a tierra es solamente protección en el evento en que el equipo falle. Si el equipo no falla, pues bueno, nunca necesitó la protección de la puesta a tierra, pero si falla y no la tiene, sí es bastante grave. Ahora, ¿qué es la puesta a tierra? La puesta a tierra, hablando en términos sencillos, es un camino eléctrico que se crea para que cuando se presente una falla eléctrica, esa corriente de falla que se va a generar coja por ahí, por ese camino que le creamos de la puesta a tierra y no coja por otra parte que pueda causar daños o a la instalación o a la persona. Cuando llegamos a tener un accidente y se necesita la protección de puesta a tierra y no se tiene, ¿quién hace de puesta a tierra? La persona. La persona que entra en contacto con el electrodoméstico, por ejemplo, que está energizado y no tiene puesta a tierra, esa corriente que se genera en ese momento va a circular por el cuerpo de la persona y va a causar daños, porque la corriente, como el agua, va a querer fluir por donde menos la resistencia le ofrezca. Y el cuerpo humano es de muy baja resistencia y siempre va a coger por ahí. Por eso la puesta a tierra siempre tiene que ser diseñada de tal manera que ofrezca una resistencia muy bajita para que la corriente siempre prefiera irse por ahí y no por cualquier otro lado. Bueno, no, excelente. Excelente entonces el tema de la puesta a tierra. Bueno, ingeniero Juan Carlos, digamos que nosotros en Colombia, con otro tipo de riesgos, caso riesgo de altura, caso riesgo psicosocial, en fin, digamos que se habla o se trabaja con base en una normatividad, ¿cierto? ¿Es similar el caso del riesgo eléctrico? ¿También nos tenemos que basar en normatividad colombiana? Sí, Jaime, una pregunta también muy buena porque no hace muchos años existe normatividad acá en Colombia de manera obligatoria que debamos cumplir los que trabajamos con instalaciones eléctricas. Me explico, las instalaciones eléctricas en Colombia siempre han existido, pero normatividad que me diga cómo hacerlo de trabajar en ese tipo de instalaciones de manera segura nunca ha existido. Digamos que en 1998 salió el Código Eléctrico Colombiano, lo que conocemos como la NTC 2050, pero por ser una norma técnica en Colombia no es de carácter obligatorio. Todos sabemos que las normas técnicas no son de carácter obligatorio. Y entonces no se cumplía lo que decía el código eléctrico en las instalaciones, cuando se construían las instalaciones. Y por eso es que hoy en día estamos viendo muchos accidentes en fábricas o en casas que convierten en fábricas porque no cumplen las condiciones de seguridad en una instalación eléctrica y suceden accidentes. Aprovecho la oportunidad que me escribió un oyente a través de las redes sociales, a través de Twitter, @SICRadio, precisamente hablando usted de ese tema, esa norma técnica que usted me nombraba ahorita, me pregunta él, ¿esa es lo que se conoce como el RETI o es otra norma técnica? No, es diferente. La NTC 2050 es la que conocemos como el Código Eléctrico Colombiano. Ah, ok. En vista de que era algo voluntario y no obligatorio y pues que no se estaban cumpliendo las condiciones que exigía el Código Eléctrico Colombiano en las instalaciones, entonces nace lo que usted está mencionando, Jaime, el RETIE. ¿Qué RETIE qué significa? Significa Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Y ya como reglamento técnico, a diferencia de una norma técnica, los reglamentos técnicos sí son de carácter obligatorio en Colombia. Entonces, el RETIE lo que abarca es todas las instalaciones eléctricas que existen en Colombia, desde las básicas hasta las complejas, mientras que el código eléctrico era solamente para instalaciones básicas, instalaciones de baja tensión. Entonces nace el RETIE en el 2004 y empieza a aplicarse y a ser obligatorio desde el 2005. Entonces ya llevamos 12 años con RETIE y ha sido actualizado cada 3, 4 años, se viene actualizando el RETIE
y tenemos que estar pendiente porque este año va a salir una nueva actualización del RETI que generalmente deja de darle validez a las anteriores para entrar a regir el nuevo que sale. En este momento está en un proceso de revisión de consulta pública y en cuestión de meses ya va a salir el nuevo RETI. Oye, ingeniero, pues eso es una primicia. Realmente a nuestros oyentes, pues realmente informarles esto de que ese RETI está en revisión, pues nos parece excelente. Ven, ¿usted nos puede contar, ingeniero, qué cambios puede traer ese nuevo reglamento? Sí, van a haber varios cambios, pues el RETI abarca, como yo le decía, todo tipo de instalación, entonces le da alcance a las instalaciones eléctricas, pero le da alcance también a las personas que pueden trabajar en instalaciones eléctricas y le da alcance a los productos que se usan en las instalaciones eléctricas. Uno de los grandes cambios que se está haciendo en este nuevo RETI es como separar un poquito más lo que aplica a personas y lo que aplica a productos, porque no estaba siendo muy claro en algunos puntos el tema de los productos, diferenciarlo del tema de las instalaciones. Entonces se está separando un poco el tema de productos que tienen que ser certificados para poder ser usados en una instalación eléctrica. Ese es uno de los grandes cambios que se está presentando. Ok, perfecto. Más o menos conocemos sobre qué fecha está saliendo la nueva reglamentación. Yo pensaría, siendo optimista, que a finales del primer semestre puede estar dando luz o a comienzos del segundo semestre, es mi pensar. Contarles a nuestros oyentes que aquí estará también el ingeniero Juan Carlos Ramos contándonos esos nuevos cambios cuando ya el gobierno nacional pues los haga oficial. Aquí estará por supuesto también el ingeniero Juan Carlos contándonos sobre esos cambios. Bueno, ingeniero, sigamos otra vez en materia, por supuesto hablando del tema de riesgo eléctrico. Perdón, Jaime, estamos hablando de la normatividad cuando hicimos la aclaración del RETI. Entonces ya dijimos que estaba la NTC 2050, el Código Eléctrico Colombiano, y el RETIE. Existe también otro reglamento técnico que nace en el 2009, que es el RETILAB, que significa Reglamento Técnico de Iluminación y de Alumbrado Público. Y existe otra normatividad que es la Resolución 1348 del 2009. Aplica a las empresas que trabajan en el sector eléctrico en temas de distribución, de generación y de transmisión, que son actividades más críticas. Entonces es como el programa de riesgo eléctrico que ellos deben cumplir en ese tipo de actividades. ¿Qué diferencia hay entre las tres normatividades o entre las cuatro normatividades? El RETIE y la NTC 2050 son medidas de seguridad enfocadas a instalaciones eléctricas, mientras que la resolución 1348 que le acabo de mencionar también trae medidas de seguridad, pero no tanto para instalaciones, trae medidas de seguridad para personas que realizan trabajos en instalaciones eléctricas. Doy ejemplos. El RETIE y la NTC 2050 me dice, para que una instalación sea segura en Colombia debe contar con un sistema de puesta a tierra. Es un ejemplo de una medida de seguridad para instalación. Ejemplo de la resolución 1348 enfocada a personas. Me dice, toda persona que trabaje en instalaciones eléctricas debe guardar distancias de seguridad. Otro ejemplo, debe usar elementos de protección personal apropiados a la instalación eléctrica, porque hay varios tipos de elementos de protección personal para instalaciones eléctricas. Entonces esa es la diferencia entre las dos normatividades o tipos de normatividad que quería hacer claridad. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com.
Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Síguenos en Twitter, @SIC Radio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Regresamos a nuestro programa hablando de sistemas de gestión, hoy con el tema riesgo eléctrico con el ingeniero Juan Carlos Ramos. Bueno, ingeniero, usted ahora nos decía que el RETIE, el reglamento técnico, nace en el 2004 y en Colombia se empieza a aplicar a partir del 2005. ¿Qué pasa con las instalaciones eléctricas que por supuesto se construyeron antes del 2004? Porque en Colombia pues generalmente la legislación no es retroactiva y sí, el RETIE cuando nace y empieza a aplicarse en el 2005 empieza a aplicarse para las construcciones que empezaron a hacerse a partir de esa fecha. Con respecto a las instalaciones ya existentes cuando sale el RETIE, digamos que no están obligadas a cumplir con lo que dice el RETIE. Están obligadas a mantenerlas en condiciones seguras. Le voy a leer lo que dice el RETIE. En las instalaciones existentes, a la entrada del RETIE, el dueño de la instalación debe verificar que no presente alto riesgo. No está obligado a cumplir el RETIE, pero sí tiene que garantizar de que la instalación como la tiene en este momento no presente un riesgo alto. ¿Qué hacer para eso? El RETIE dice, para lo cual el dueño de la instalación debe apoyarse en inspecciones, en revisiones, en diagnósticos que deben ser realizados por personas calificadas. Entonces, eso es en resumen lo que pasa. Con las instalaciones ya existentes, no obligadas a cumplir RETIE, pero sí obligadas a tenerlas en condiciones seguras, en condiciones de riesgo bajo. Bueno, ingeniero, nos escriben nuestros oyentes que están allí muy activos con el programa y nos preguntan a través de las redes sociales, a través de Twitter, @SIC Radio, nos dicen, esta verificación que pide el RETIE, ¿qué personal, o mejor, qué competencia debe tener el personal que realiza esa verificación de la instalación eléctrica? También una excelente pregunta porque ese es uno de los alcances que dio el RETIE cuando salió. ¿Quién puede hacer labores en instalaciones eléctricas? Antiguamente el maestro de obra, el ingeniero civil, el ingeniero industrial podían intervenir en instalaciones y sin la competencia adecuada y por eso se construían instalaciones no seguras. Entonces el RETIE habla de dos términos, persona calificada y profesional competente. ¿Qué es una persona calificada? Es una persona que debe demostrar su formación en dos temas. Formación en electricidad, que haya estudiado en algún instituto, en alguna parte y que demuestre por medio de su título, de su certificado de que estudió electricidad. Y la otra formación que debe demostrar, dice el RETIE, es la de los riesgos asociados a la electricidad, es la que llamamos formación de riesgo eléctrico o de seguridad eléctrica. Si la persona cumple con esas dos formaciones, se considera una persona calificada. Esa persona calificada, ¿qué trabajos puede hacer en instalaciones eléctricas? Es la que va a conectar, a desconectar, es la que va a hacer cambios en los tableros, en las instalaciones directamente, hacer trabajos de medición. Esos son los tipos de personas que pueden hacer esas intervenciones. El otro término, profesional competente, tiene un mayor alcance.
¿Qué es profesional competente? Pues que cumpla también con esas dos formaciones de estudiar electrotecnia o electricidad y tener la formación de seguridad eléctrica, y además una tercera condición es que debe tener una matrícula profesional. Entonces la diferencia entre profesional competente y persona calificada, dice el RETIE, la marca la tarjeta profesional. ¿Qué actividades extras puede hacer el profesional competente? Ya puede dirigir una obra de instalación eléctrica, puede supervisar, puede hacer inspecciones con instalaciones eléctricas. Entonces es el que puede determinar una valoración de una instalación eléctrica, si está en riesgo alto o está en riesgo medio o está en riesgo bajo, lo hace el profesional competente. Síguenos en Twitter, @SICRadio. Bueno, ingeniero, leyendo un poco sobre el tema de riesgo eléctrico, nos encontramos con algo que la teoría habla sobre el tema de las 5 reglas de oro. ¿Cuáles son esas 5 reglas de oro, ingeniero Juan Carlos? Sí, es lo que todo el mundo conoce cuando no conoce el tema, las 5 reglas de oro de la electricidad, y por falta de conocimiento creen que son las normas o las reglas que se deben cumplir en todo trabajo eléctrico. Y no, las 5 reglas de oro aplican no para todos los trabajos eléctricos, aplican para trabajos en instalaciones desenergizadas. Y usted me preguntará, ¿pero por qué si está desenergizada debo cumplir unas normas de seguridad? Porque aunque estoy haciendo trabajo en una instalación desenergizada, es susceptible de volver a energizarse en cualquier momento, y por eso la importancia de cumplir las 5 reglas de oro. Como la electricidad no la veo, yo debo asegurar que efectivamente en la instalación o en el equipo donde yo voy a trabajar esté energizado. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro? La primera es muy sencilla: desenergizar. Y aquí, para explicar las 5 reglas de oro, quiero poner un ejemplo sencillo. Se dañó un motor o se dañó un equipo. ¿Qué tengo que hacer para reparar ese motor desde la parte eléctrica? Pues trabajar de manera desenergizada. Es la manera segura de hacerlo. Entonces la primera regla de oro dice desenergice. Ahora, suena muy fácil, desenergizar, ir a bajar un breaker. Pero tenemos que conocer cuál es el breaker. El problema con el que nos encontramos en la vida real es que abrimos un tablero y hay 12 interruptores o 12 breakers y no están identificados para saber cuál es el del motor o el del equipo en el cual yo voy a trabajar. Disculpe, ingeniero, ese breaker suena como el nombre de una chocolatina. Expliquémosles a los oyentes qué es un breaker. Bueno, el término, digamos en español, que se usa es el interruptor automático. Lo que pasa es que si digo interruptor automático no es entendible. Se conoce más en el común de la gente como un breaker, que es el que corta el paso de corriente en los circuitos en una casa, por ejemplo. O en la industria también, en un tablero está lleno de interruptores que cortan el paso de corriente a los diferentes equipos que están conectados al tablero. Ese es lo que encontramos de pronto en la cocina, un tablero que está detrás de la puerta normalmente. Esos son exactamente los interruptores que encontramos en el tablero eléctrico, en el apartamento, en la casa, que puede estar en la cocina o puede estar en la entrada, en cualquier lugar, y con los que controlamos todos los circuitos de la casa. Okay. Entonces, muy buena pregunta, Jaime. Bueno, como veníamos diciendo, la primera regla de oro es desenergizar el circuito donde yo voy a trabajar, es decir, quitarle la energía al equipo donde yo voy a trabajar. En este caso, el ejemplo, que el motor quede desenergizado. La segunda regla de oro, porque yo así ya no me puedo ir a trabajar todavía, yo tengo que asegurar que efectivamente el motor está desenergizado y asegurar que mientras yo esté trabajando no se me vaya a energizar. Entonces existe la segunda regla de oro, que es asegurar el aislamiento o asegurar la desenergización, es lo que llamamos condenar el circuito, o lo que se conoce comúnmente como bloqueo y etiquetado. Regla de oro número 2, bloqueo y etiquetado. ¿En qué consiste? En la práctica, ¿cómo es? Así, cuando yo baje el breaker, le tengo que poner de alguna manera un candado o un elemento para que nadie vaya a manipular ese interruptor o ese breaker, para que mientras yo esté trabajando no me energicen el circuito y pueda yo sufrir un accidente. La tercera regla de oro se llama verificar la ausencia de tensión. ¿En qué consiste? En que una vez dice la 1 y la 2, voy al equipo o a la instalación donde yo voy a trabajar y con un equipo de medición me aseguro que efectivamente
esté desenergizado el equipo o la instalación. ¿Qué tengo que asegurar ahí? Que el equipo con el que voy a hacer la medición esté en buenas condiciones. Entonces lo pruebo en un lugar que sí esté energizado para saber que sí está marcando bien, para que cuando vaya a marcar en mi instalación o en mi equipo que voy a trabajar, efectivamente me marque de manera correcta. La cuarta regla de oro es la que se conoce como puesta a tierra y en cortocircuito. Son las dos y en ese orden. Puesta a tierra y en cortocircuito. ¿Qué significa? Unir los cables que probablemente se pueden energizar y llevarlos a una conexión de puesta a tierra que ya explicamos anteriormente. En el evento que por X o Y motivo se llegue a energizar, se va a encontrar con un cortocircuito y esa corriente de falla se va a ir por la tierra y va a proteger a la persona que está trabajando en la instalación o en el equipo. Y la quinta regla de oro es demarcar el área de trabajo. Digamos que las 4 primeras es para proteger a la persona que va a trabajar directamente en la instalación. La quinta regla de oro es para proteger a las personas ajenas a la instalación, pero porque condiciones del lugar tienen que estar circulando cerca de la instalación. Entonces debo asegurarme de que las personas ajenas a la instalación no se expongan al riesgo eléctrico en el evento de que pase algo mientras yo estoy haciendo algún trabajo. Con base en esas 5 reglas de oro que usted nos explicaba, ¿eso aplica para todas las instalaciones eléctricas o tiene algún alcance? Aplica para todas las instalaciones eléctricas, pero vuelvo y aclaro, para aquellas donde vamos a hacer trabajos de manera desenergizada. Obviamente tenemos que ya adecuar nuestros documentos, nuestros procedimientos, explicando cómo es que se aplica cada regla de oro en esa instalación. No es lo mismo a la regla de oro en un motor, a la regla de oro en una línea de media tensión en el campo o en las carreteras. Se aplica la misma regla de oro, pero la aplicación es de manera diferente ya en terreno, como tal. Hablando del riesgo eléctrico, existen unas medidas de control que tanto nosotros en la casa como en las empresas debemos tomar para prevenir o para controlar el riesgo eléctrico. Sí, existen muchas medidas de control en este tema de seguridad eléctrica que va a depender mucho del tipo de instalación, del tipo de trabajos eléctricos que se realicen en la instalación. Entonces encontramos desde temas de capacitación, qué competencia, qué información debe tener la persona que va a realizar trabajos eléctricos. Ejemplo, en una casa. Cuando tenemos que hacer una modificación a la instalación eléctrica o sufrimos un daño en la instalación eléctrica, el común de la gente, ¿a quién acostumbra a llamar? O al todero del conjunto, o al eléctrico de la ferretería que les recomendaron. Y muchas veces es por no conocer del tema, porque ellos dicen que saben, pero no, el RETIE dice tiene que ser una persona calificada para asegurar que le haga un buen trabajo y no exponga después de que él se vaya a que la instalación quede con un riesgo más alto de lo que lo encontró cuando él llegó. Entonces sí, existen el tema de las competencias, existe también el tema de las inspecciones eléctricas que debemos de definir con qué frecuencia se hacen dependiendo del tipo de instalación. Una casa podemos hacer una inspección una vez al año para asegurar de que sigue en buenas condiciones, pero ya en una industria ya puede requerir una frecuencia mayor, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de las modificaciones que se puedan presentar durante el transcurso y dependiendo del uso que tenga la instalación. Tenemos también otras medidas de seguridad como las conexiones que se deben hacer, qué tipo de conexiones se pueden hacer, qué tipo de conexiones no se pueden hacer. Entonces son reglas adicionales. Hay una bien importante que es las distancias de seguridad. Las distancias de seguridad respecto a las instalaciones, porque un accidente eléctrico se puede presentar no solamente por un contacto con una instalación eléctrica. Se puede presentar por yo acercarme más de cierta distancia a una instalación energizada y ahí es donde me puede saltar el arco eléctrico que hablamos al comienzo de la entrevista. Entonces es otra medida de seguridad bien importante que el RETIE dice que en instalaciones donde es susceptible de generar arco eléctrico, yo debo de marcar en el piso cuáles son las distancias de seguridad. Entonces está establecido por colores con qué franjas debo pintar o señalizar en el piso las distancias que las personas deben guardar respecto a la instalación energizada. Síguenos en Twitter, @SICRadio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos,
seguros de vida, seguro de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Síguenos en Facebook, en nuestro fanpage, en el grupo SIG Radio. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIG Radio. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIG Radio. Seguimos en nuestro programa hablando de sistemas de gestión, hoy con el tema riesgo eléctrico, y por supuesto nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Ramos. Ingeniero, una pregunta. Usted nos hablaba ahorita de que las 5 reglas de oro se aplican para instalaciones no energizadas. ¿Qué pasa para aquellas instalaciones energizadas? ¿También se aplican esas o se aplican otro tipo de control? Para ese tipo de trabajo no puedo aplicar las 5 reglas de oro. Y sí, hay instalaciones donde yo hago trabajos de manera energizada. Por ejemplo, ir a hacer una medición, tengo que hacer la medición estando la instalación energizada. Por ejemplo, buscando fallas o buscando asegurar que las instalaciones estén con las condiciones adecuadas. Entonces, existen tres métodos diferentes que, dependiendo del tipo de instalación, yo las uso. Uno es el método a contacto. ¿Qué quiere decir el método a contacto? Que yo puedo coger el cable, el conductor energizado y hacer el trabajo que tenga que hacer de medición, de conexión. Y la condición que debe cumplir es que use el elemento de protección personal adecuado al nivel de tensión, es decir, al número de voltios que tiene la instalación en ese momento. Entonces, importante el uso de elementos de protección personal. Hay instalaciones ya lo que conocemos como media tensión, que son las redes aéreas que vemos en las calles, entre poste y poste, redes de media tensión, donde ya no puedo trabajar a contacto, porque ya con respecto a esas líneas tengo que guardar una distancia de seguridad. Entonces trabajamos con el método de guardar distancias de seguridad. Pero existen instalaciones que llamamos de alta y extra alta tensión, donde ya no trabajo ni a contacto ni trabajo a distancia. Entonces existe el método de trabajar a potencial o trabajar a tensión. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la persona que va a realizar el trabajo se pone en contacto todo su cuerpo con la instalación donde va a trabajar. Esos trabajos se dan mucho en aquellas redes aéreas de alta y extra alta tensión que van por las montañas. Entonces, la persona lo que hace es montarse encima del cable y ya no usa elementos de protección personal aislantes. Usa un traje conductor para asegurar que todo su cuerpo quede a la misma tensión. Si aseguramos que todo el cuerpo va a quedar a la misma tensión, no vamos a generar corriente eléctrica que circule por el cuerpo. Porque lo que hace daño no es que el cuerpo quede energizado, es que circule corriente por el cuerpo. Entonces, haciéndolo de esta manera, con este método, aseguramos que no nos va a pasar corriente por el cuerpo. Si nosotros incluimos el tema de riesgo eléctrico en el elemento que nosotros conocemos como la matriz de peligros, ¿cierto? Yo me he encontrado, he tenido la oportunidad de que en algunas matrices de peligro no identifican el riesgo eléctrico, o sea que a estas empresas no les aplica o estamos cometiendo un error cuando identificamos los peligros en las empresas. Bueno, Jaime, digamos, hablando del sistema de gestión, lo más reciente y obligatorio es el decreto 1072. El decreto 1072 me dice, yo debo identificar todos los peligros
y después de haberlos identificado, debo darle una valoración. Dentro de los peligros que están en todo lugar, como hablamos al comienzo, en todas las instalaciones, está el de riesgo eléctrico. Y he visto que es una debilidad que hay en las empresas cuando elaboran la matriz de peligros. ¿Por qué? Porque en la parte de riesgo eléctrico simplemente ponen contacto con electricidad como único peligro identificado, pero resulta que hay más. Hay más allá del contacto con electricidad. Y ahí es donde se puede complementar la matriz de peligros, porque tenemos el contacto directo es un peligro eléctrico. El contacto directo, el contacto indirecto es otro peligro eléctrico que tenemos. La ausencia de electricidad también es otro peligro que tenemos. Obviamente este no aplica a todas las empresas, a cierto tipo de instalación donde si no se garantiza el suministro de electricidad, la vida humana corre peligro. Como ejemplo, las clínicas. Entonces, en las clínicas este es un peligro que se denomina ausencia de electricidad. Tenemos también otro peligro, el arco eléctrico. Entonces, fíjense que ahí ya llevamos como 4 o 5 peligros que podemos describir en la matriz. No simplemente contacto con electricidad. Entonces, tenemos el arco eléctrico, la ausencia de electricidad, el contacto directo, el contacto indirecto. Otro peligro que conocemos también es el cortocircuito. La electricidad estática es otro peligro que debemos identificar. Eso sí lo podemos identificar en todos los lugares, pero donde al hacer la evaluación nos va a dar una evaluación alta, es en aquellas instalaciones que la electricidad estática puede generar incendios. Ejemplo, una estación de servicio. Ejemplo, lugares donde se almacenan elementos que pueden generar chispa y generar un incendio, donde se almacenan líquidos que pueden incendiarse, como la gasolina, el ACPM. En esos lugares la electricidad estática tiene una valoración muy alta porque la electricidad estática en estas condiciones, en esos lugares, puede generar un incendio. El equipo defectuoso es otro peligro eléctrico. La falta de mantenimiento de los equipos también puede generar accidentes eléctricos en una empresa. Los rayos, las descargas atmosféricas son otro tipo de peligro. Fíjense que ya hemos mencionado como 8 peligros eléctricos que generalmente no aparecen en las matrices de peligros. Entonces es importante conocer cómo realmente identificar los diferentes peligros en una empresa, dependiendo del tipo de instalación eléctrica que se tiene. Y obviamente, para la valoración, el RETIED dice que debo coger cada peligro y hacerle la valoración de acuerdo a las condiciones que se evidencien en la instalación eléctrica donde estoy identificando los peligros. No, interesante, ingeniero Juan Carlos, que nos aclare, por supuesto, ese tema de que en todas las matrices de peligros, pues por supuesto debe estar identificado también, como usted lo acaba de decir, pues el riesgo eléctrico. O sea, señores oyentes, revisen la matriz de peligro de sus empresas y verifiquen si está o no identificado el riesgo eléctrico, porque según los que nos decía el ingeniero Juan Carlos, por supuesto, debe estar identificado. Así sea que la valoración nos dé baja, pues ya es distinto, pero debe estar identificado en la matriz de riesgos. Bueno, ingeniero, vamos a un corte y ya retornamos para la etapa final de nuestro programa. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red.
Síguenos en Twitter, @SICRadio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Bueno, regresamos a nuestro programa hablando de sistemas de gestión, ya pues en la etapa final de nuestro programa. El tiempo es oro, nos hemos divertido aclarándoles ideas, hablando del tema de riesgo eléctrico y por supuesto con el acompañamiento de un conocedor del tema como es el ingeniero Juan Carlos Ramos. Ingeniero, rápidamente contémosles a los oyentes que pues hemos hablado, por supuesto, de definir qué es riesgo eléctrico, hemos hablado de en dónde se puede aplicar el riesgo eléctrico, hemos hablado de la normatividad que se aplica para riesgo eléctrico, hemos hablado también de las competencias que deben tener las personas que realizan inspecciones sobre riesgo eléctrico. También hemos hablado de... Pues usted nos ha aclarado terminologías como tema de arco eléctrico, nos ha aclarado terminologías como puesta a tierra, en fin. Entonces, ahora ya al finalizar usted nos hablaba sobre algo de las inspecciones. Si nosotros lo vemos dentro de un sistema de gestión, que la identificación de riesgo eléctrico va en la matriz de peligros, ¿verdad? Pues yo diría entonces que uno de los controles que podemos tomar pues son las inspecciones a las instalaciones eléctras. ¿Qué se puede inspeccionar dentro del tema de riesgo eléctrico? De inspeccionar hay mucho por inspeccionar, desde temas tan sencillos como que las instalaciones estén identificadas de que tiene riesgo eléctrico. Recordemos que el RETIE establece un único símbolo que se puede usar para denotar riesgo eléctrico, que es el que conocemos del triangulito y que adentro va la flechita, como el arquito, y que tiene que ser de fondo amarillo con color negro. Entonces, todos los equipos y las instalaciones, háblese de tableros, de celdas, deben estar identificados con ese símbolo indicando peligro eléctrico. Entonces empieza uno por lo básico, están identificadas las instalaciones con riesgo eléctrico. En un tablero se pueden identificar muchas cosas. Un tablero, la norma dice que debe estar cerrado por todo lado y no permitir aberturas. Uno evidencia mucho en mi experiencia que he tenido con las instalaciones eléctricas de que los tableros no cumplen las condiciones de seguridad, entonces dejan huecos en los tableros y por ahí entra mugre, por ahí entra agua en muchas ocasiones y por ahí pueden entrar también animales. Hemos encontrado que cuando abrimos tableros, animales dentro de un tablero eléctrico que pueden ocasionar un cortocircuito y pueden generar accidentes. Inclusive cuando la persona va a abrir un tablero, puede encontrarse animales adentro que se asustan y se mueven y pueden generar un cortocircuito entre el tablero y generar un arco eléctrico que puede lesionar a la persona. Ya hablando un poco más en la parte técnica, el RETIE dice que los conductores en cada instalación deben tener un código de colores. Se deben identificar con colores porque eso me ayuda a diferenciar los diferentes voltios a que está una instalación de otra. Entonces, con los colores yo puedo saber si es una instalación de baja tensión, de 120 voltios, o es una instalación de 440 voltios. Entonces, es importante verificar el código de colores. Otro tema importante en la inspección es el espacio de trabajo que se tiene en las instalaciones eléctricas. La norma me habla de que debo cumplir unas distancias mínimas de seguridad como espacio de trabajo frente a las instalaciones eléctricas. Hemos encontrado que muchas instalaciones no cumplen con esta distancia, es decir, va uno a abrir la puerta de la celda o del tablero y no abre bien porque tiene algún obstáculo delante que no permite que la puerta abra bien y le toca a la persona trabajar de manera incómoda. Entonces deben guardar, por ejemplo, adelante del tablero de haber mínimo 90 centímetros. Entonces son cosas que se deben
verificar. Otro bien importante es que en el lugar de la instalación eléctrica, por ejemplo, los tableros, haya una buena iluminación, porque generalmente hay iluminación deficiente y por esa iluminación deficiente se pueden hacer conexiones erróneas o hacer contactos accidentales que pueden generar también accidentes. Importante, y lo dice el RETIE, que en los lugares donde están los tableros y los equipos eléctricos haya iluminación de emergencia, porque generalmente cuando hay un corte de energía, lo primero que vamos a mirar son los tableros eléctricos a ver si el corte se debe a alguna falla en la instalación eléctrica. Y si vamos a mirar el tablero y no hay iluminación de emergencia, nos va a tocar trabajar a oscuras o con una linterna en la mano y ya estamos ocupando una mano y nos va a incomodar un poquito para realizar el trabajo de manera segura. Otro que inspeccionamos es que el cuarto eléctrico o el cuarto donde están los equipos eléctricos de alguna manera se asegure que solamente entre personal calificado, que nadie más vaya a manipular allá instalaciones y se exponga a un riesgo eléctrico sin necesidad. Entonces son cosas básicas que inspeccionamos en las inspecciones eléctricas que hacemos. Lo otro, por ejemplo, que también miramos en una casa o en una oficina, es que no haya la sobrecarga, que no haya muchos equipos conectados, por ejemplo, a multitomas. Nos encanta usar las multitomas, pero a veces creemos que entre más espacio tenga podemos conectar equipos indiscriminadamente y eso nos puede causar una sobrecarga. ¿Qué quiere decir sobrecarga? Que los equipos que estoy conectando me van a pedir más corriente que los cables de la multitoma o del circuito me pueden soportar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tema de sobrecargas en casas y en oficinas, por ejemplo, que acostumbramos a usar mucho el tema de las multitomas. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Ingeniero Juan Carlos, una última pregunta para este espacio. En el caso de un accidente relacionado al riesgo eléctrico, pues, ¿qué tenemos que hacer? Excelente pregunta, porque aunque hemos hablado de cómo prevenir accidentes eléctricos, cómo asegurar instalaciones seguras, no estamos exentos de que por una condición insegura o una mala actuación de alguna persona nos genere algún accidente eléctrico. Tenemos que saber cómo actuar. A veces podemos quedar en shock, pero lo importante es saber cómo debemos actuar en ese momento. Entonces, lo primero, si es posible, corte el fluido eléctrico que está alimentando la instalación donde se estaba trabajando. Ahora, si es posible, ¿cuándo es posible? Cuando tengo ahí a mano cómo cortar la electricidad, porque si tengo que ir a otro cuarto o a otro piso, pues no es posible en ese caso, porque de aquí a que yo vaya hasta el tablero a cortar la electricidad, la persona puede ya morir ahí o sufrir graves consecuencias. Entonces, si es posible, se corta la electricidad y segundo, se solicita asistencia médica. Cuando no es posible, entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos dejarnos llevar por el shock del momento e ir a coger la persona y soltarla. Tenemos que asegurarnos que con elementos aislantes vamos a soltar la persona de la instalación. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, el cuerpo es conductor y si vamos así a coger la persona y soltarla de la instalación, podemos salir nosotros también accidentados. Podemos también hacer que salgamos electrocutados también. Y ha habido casos de estos donde una familia entera murió por un contacto indirecto, contacto con la nevera y el papá se quedó pegado, luego fueron la esposa y luego fueron los hijos a soltarlo y todos por estar descalzos sufrieron una descarga y murió toda la familia. Lo siguiente es, después de que usted ha soltado a la persona, verifíquele signos vitales. Entonces es muy sencillo verificar los signos vitales con los dedos colocados en el cuello o al lado de la mano, también se puede verificar los signos vitales. Y si la víctima presenta quemaduras, porque una de las consecuencias que presenta un accidente eléctrico son las quemaduras, si la persona accidentada presenta quemaduras, quítele la ropa que es factible de retirar, porque alguna se quedará pegada al cuerpo, entonces esa no se puede quitar. Si la víctima está débil o casi inconsciente, acuéstela y elévele los pies si es posible, póngale los pies para arriba. Una de las consecuencias que más se tiene en un accidente eléctrico es que el corazón ya no queda bombeando igual. Entonces le levantamos las piernas para asegurar que por efecto gravedad nos va a ayudar a la circulación de la sangre en el resto del cuerpo. Y por último, acompañe a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Eso es supremamente importante. Y háblele a la persona accidentada, animándola obviamente.
usted va a estar bien, usted se va a mejorar, ya van a llegar los médicos, lo van a atender, usted va a salir adelante. No le diga, así usted lo vea en condiciones muy mal, no le vaya a decir, uy, usted quedó mal, usted se quemó, porque eso va a angustiar más a la persona. ¿Listo? Entonces, esos son los puntos básicos de cómo se debe actuar en un caso de emergencia. ¿Qué no se debe hacer? Vuelvo y digo, no toque a la persona si aún se encuentra en contacto con la instalación energizada. No se ponga a aplicarle ni hielo, ni mantequilla, ni ungüento. Es que mi abuelita me enseñó que para las quemaduras el café molido, la panela, no. Deje que todo eso lo atiendan los paramédicos. Y si no hay necesidad de mover la víctima, no la mueve. Recuerde que mover personas en esas condiciones o personas desmayadas puede generar más lesiones si no las movemos de manera segura. Por eso al llegar los paramédicos lo primero que hacen es el cuello ortopédico y camilla dura para poderlo movilizar de manera segura. Bueno, ingeniero Juan Carlos, en la radio también el tiempo es oro. Simplemente agradecerle al ingeniero Juan Carlos Ramos por su compañía hoy en el programa de Riesgo Eléctrico y por supuesto agradecerles también a nuestros oyentes. Ingeniero Juan Carlos, no me quiero ir sin antes contarle a los oyentes, de pronto ellos tendrán más inquietudes con respecto al tema de riesgo eléctrico, si usted tiene algún medio de comunicación donde ellos se puedan comunicar con usted. Claro que sí, tenemos el Twitter, @JucaRamosP. Discúlpeme, ¿arroba qué? @JucaRamosP. Ok, perfecto. Señores oyentes, muchísimas gracias. Agradecerles por su audiencia e invitarlos a que interactúen con nosotros fuera de los micrófonos a través de las redes sociales. En Twitter, @SIC Radio y en Facebook, SIC Radio. Muchísimas gracias. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red.